Con su permiso, presidente. En la iniciativa presentada, el Ejecutivo Federal plantea refrendar su compromiso con finanzas públicas sanas y responsabilidad hacendaria. Lo anterior con el objetivo de contener el crecimiento de la deuda pública y evitar que se utilicen recursos no recurrentes para financiar gasto, que se puede traducir en una presión estructural de las finanzas en años siguientes. En este orden de ideas, la iniciativa propone destinar el remanente de operación de Banco de México a reducir directamente el endeudamiento público o a minorar los requerimientos financieros del Gobierno federal previstos para el ejercicio fiscal en curso y a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Explico la importancia de recurrir a este destino. Durante los próximos 5 años, se prevé que el gasto continúe siendo mayor que los ingresos presupuestarios, debido a la ratificación del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, publicado en 2014, en donde el Gobierno federal se comprometió a no hacer cambios en la estructura tributaria de 2014 a 2018. Las necesidades de financiamiento total del sector público son mayores al déficit. Por ello, es que la definición más amplia del déficit son los requerimientos financieros del sector público. Los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público reflejan el saldo acumulado anualmente de estos requerimientos y constituyen el indicador oficial de deuda pública. En 2015 se pronostica que los requerimientos financieros ascienden al 4.1% del PIB. En consecuencia, en 2015, los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público alcanzarán el 46.9% del PIB y en 2016 un máximo de 47.8% del PIB. En la iniciativa se plantea que la Secretaría dé a conocer la aplicación específica de los recursos de remanente de operación que en su caso hubiese recibido del Banco de México. Esto es transparencia. Pero también la Secretaría se compromete a dar a conocer la reducción que ésta hubiera generado en el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Respecto al planteamiento de fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos, pongo un ejemplo muy cercano. El precio estimado del petróleo planteado para la Ley de Ingresos de la Federación del 2016 se fijó en $50 por barril. 49 de estos corresponden a la cobertura que la Secretaría de Hacienda alcanzó a comprar y con la que estamos protegiéndonos. Pero $1 extra se toma justamente de este Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos. Por ello, importante que estos remanentes del banco también consideren el fortalecimiento de este fondo. Gastar el remanente del Banco de México en conceptos distintos a estos, llámese inversión o gasto corriente, es tentador pero sumamente irresponsable. Y nuestra obligación en este encargo es velar por la estabilidad económica del país, protegiendo las reservas internacionales y a la par despresurizando nuestra deuda. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Claudia Anaya. Un momentito ahí, por favor, diputada, espéreme. A ver, sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, porque al parecer quiere formular una pregunta, sí, y ya usted decidirá si la acepta. Gracias, presidente. Sí, si la oradora me permite hacer una pregunta sobre una duda que tengo sobre el dictamen a discusión. ¿Acepta usted, diputada? Adelante. Gracias, adelante, diputada Anaya. Yo estoy, leyendo el dictamen y dice él mismo que el remanente se va a usar cuando menos el 70%, es decir, podría ser el 100%, a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que en su caso haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente. En su opinión, esta redacción permitiría, creo yo, y quiero ver su opinión, que el año que entra el gobierno de la República, si sus ingresos son menores y no alcanza a cubrir la meta del déficit, ya sea el 0.5 que dice el gobierno que es el déficit o, como usted lo mencionaba con exactitud, en los requerimientos financieros del sector público, es decir, 3% del producto, si no alcanza a cubrir los ingresos, el gobierno podría gastar hasta 3 puntos del PIB del déficit en cualquier cosa el año que entra. Si uno calcula que el remanente financiero, el remanente del Banco de México que vamos a gastar nosotros este año
es de 31,000 millones, porque corresponde al 2014. El de 2015, que es donde el Banco de México vendió reservas, puede alcanzar los 100,000 millones de pesos. Esto, en mi opinión, permitiría que el año que entra el gobierno gastara 100,000 millones de pesos de remanente, no en deuda pública, no en inversión, sino en cualquier propósito, para cubrir el déficit. ¿Usted cuál es su interpretación al respecto? En cualquier propósito para cumplir el déficit, no, diputado. Acabamos de decir que la definición más amplia del déficit son los requerimientos financieros del sector público. Entonces, en lo que se va a invertir es en cubrir estos saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público. Y qué bueno, porque así vamos a despresurizar. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada Anaya.